Nunca me casé, ni cumplí mis sueños por cuidar a mi madre anciana. Hoy me arrepiento. En la penumbra de un departamento demasiado grande para una sola persona, Elena se quedó mirando el reloj en la pared. Las manecillas avanzaban con indiferencia, marcando un tiempo que ya no tenía sentido para ella. Sobre la mesa, un álbum de fotografías desbordaba recuerdos. Su vestido blanco de graduación, las cartas de amor que nunca entregó y un boleto a Tokio, fechado 15 años atrás, aún sin abrir. Suspiró y, como un susurro que no esperaba que nadie oyera, confesó al aire: dediqué toda mi vida a mi madre, pero olvidé dedicarme algo a mí. Una lágrima escapó, cayendo sobre la vieja carta de un novio al que no volvió a escribir. Elena se levantó lentamente y apagó la luz, dejando el departamento sumido en la misma oscuridad que sentía dentro de sí misma. No te vayas, la historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes. Elena había sido una joven llena de sueños. Con apenas 25 años, su cabeza estaba repleta de planes. Quería estudiar diseño en una prestigiosa universidad en el extranjero, recorrer el mundo con una mochila al hombro y algún día casarse con alguien que compartiera su amor por la aventura. En su pequeño pueblo, rodeado de montañas y calles de adoquines, soñaba con algo más grande, algo que rompiera con la monotonía de los días grises y lentos. Pero la realidad siempre fue distinta. Desde que su padre murió de un infarto cuando ella tenía 19 años, su vida dio un vuelco. Su madre, Ángela, quedó devastada. Una mujer que había sido fuerte y enérgica comenzó a apagarse, primero emocionalmente y luego físicamente. Una artritis severa y un diagnóstico temprano de Alzheimer la convirtieron en alguien completamente dependiente de Elena. Elena tomó una decisión que creyó momentánea: quedarse en casa para cuidar a su madre. Unos meses, quizá un año, se dijo a sí misma, mientras rechazaba la beca que había obtenido para estudiar en París. Pensaba que el sacrificio era temporal, que sus sueños podían esperar. Los meses se convirtieron en años. El día a día estaba lleno de rutinas inquebrantables. Preparar el desayuno de Ángela, administrar sus medicamentos, llevarla al médico y por las noches, sentarse a escuchar los mismos cuentos del pasado una y otra vez, mientras su madre confundía los nombres de las personas en las historias. Cada día, Elena sentía que perdía algo más de sí misma. En el pueblo, todos la admiraban. ¡Qué hija tan devota!, decían. Pero detrás de esas palabras de elogio, Elena veía las vidas de los demás seguir adelante. Sus amigos de la escuela se casaban, tenían hijos, o viajaban a lugares que ella solo conocía por fotos en revistas viejas. En cada boda a la que asistía, mientras ayudaba a cuidar a los hijos de otras personas, una pequeña parte de su corazón se rompía. Elena no hablaba de sus sueños con nadie. ¿Para qué? Con el paso de los años, aprender a reprimirlos se había vuelto un acto reflejo. Pero cuando miraba la vieja maleta bajo su cama, la que nunca llegó a empacar para sus viajes, sentía un nudo en la garganta que ni las palabras más amables de los vecinos podían deshacer. Los días de Elena transcurrían como un engranaje bien ajustado. Levantarse al amanecer, preparar el desayuno, ayudar a su madre a vestirse y luego limpiar la casa mientras Ángela descansaba en el sillón frente a la ventana. Esa rutina, aunque pesada, le daba a Elena un sentido de propósito. Sin embargo, con el paso de los años, algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Un día, mientras organizaba unos papeles antiguos de su madre, encontró una carta escondida entre las páginas de una Biblia vieja. Era de su tía Rosa, quien había emigrado a Estados Unidos hacía décadas. La carta hablaba de oportunidades, de la posibilidad de estudiar y trabajar allá, y terminaba con una invitación para que Elena la visitara. La carta tenía más de 10 años, pero algo en sus palabras todavía vibraba como un eco en la mente de Elena. Esa misma tarde, mientras su madre dormitaba,
Elena se quedó observando el atardecer desde la ventana. El sol se hundía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Pensó en cómo la vida, al igual que ese sol, seguía su curso sin esperarla. Esa noche, revisó su maleta guardada bajo la cama. Dentro, encontró cosas que había olvidado que tenía. Una guía de viajes a Asia, un cuaderno lleno de bocetos de vestidos que diseñó en su juventud, y una lista de sueños escrita en una hoja amarillenta. Al final de la lista, con letra firme, se leía: viajar a París, diseñar mi primera colección, casarme con alguien que me haga reír todos los días. Elena apretó el papel contra su pecho. En ese momento, una chispa de deseo se encendió dentro de ella. La vida que había soñado todavía estaba allí, esperándola. Pero justo cuando esa chispa comenzaba a cobrar fuerza, un sonido familiar la devolvió a la realidad. Su madre llamándola desde la otra habitación. «¡Elena, tráeme agua!». Se levantó de inmediato dejando el papel sobre la cama. Mientras llenaba un vaso en la cocina, se dijo a sí misma que era absurdo pensar en viajar o en cumplir sus sueños a estas alturas. Su madre la necesitaba, y si ella no estaba allí para cuidarla, ¿quién lo haría? A la mañana siguiente, mientras recogía el correo, encontró un folleto de una agencia de viajes local. En la portada, una imagen de París parecía llamarla. Elena sonrió con amargura, dejando el folleto sobre la mesa del comedor. «No es el momento», pensó, repitiendo una frase que había dicho tantas veces que ya no se sentía como una excusa, sino como una verdad absoluta. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a acostarse, Ángela le tomó la mano con fuerza. «No sé qué haría sin ti, hija», le dijo, con una mezcla de gratitud y dependencia que siempre lograba desarmarla. Elena sintió como esa chispa de deseo que había sentido el día anterior comenzaba a apagarse nuevamente. El destino suele encontrar maneras inesperadas de interrumpir lo cotidiano. Para Elena, el cambio llegó en forma de una visita inesperada. Una tarde, mientras cuidaba de su madre, escuchó el sonido de un motor desconocido deteniéndose frente a la casa. Al asomarse por la ventana, vio a una mujer alta y elegante, con cabello entrecano y un andar firme, que bajaba de un auto reluciente. Era Rosa, su tía, a quien no veía desde la adolescencia. Rosa había regresado al pueblo por unos días para arreglar unos asuntos familiares. Tras los abrazos iniciales, la conversación rápidamente giró hacia la vida de Elena. Mientras tomaban té en la sala, Rosa notó el cansancio en los ojos de su sobrina y las grietas invisibles que el tiempo había dejado en su espíritu. «Elena», dijo Rosa, después de una pausa, «tu madre está bien cuidada, pero ¿quién te cuida a ti?». Elena quiso desviar la conversación, pero Rosa insistió. Le habló de cómo había enfrentado sus propios sacrificios años atrás, cuidando de sus padres ancianos. «Pero una cosa aprendí», dijo Rosa con un tono solemne. «Es que cuidar de alguien no significa abandonar tu vida. Si tú te destruyes, ¿de qué sirve el sacrificio?». Esa noche, Rosa dejó una tarjeta sobre la mesa antes de despedirse. Era de una clínica de cuidados especializados para personas mayores. «Solo piénsalo, Elena. Puedes cuidarla sin dejar de vivir». Elena pasó varios días dándole vueltas a la idea. Miraba la tarjeta de la clínica con recelo, como si fuera un billete hacia una vida que había olvidado cómo desear. Una parte de ella sentía culpa solo por considerarlo. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué pensaría su madre? Pero al mismo tiempo, Rosa había sembrado en ella una semilla de posibilidad. Una tarde, mientras cuidaba a Ángela, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su madre. Ya no era la mujer fuerte y cariñosa que recordaba. Ahora era alguien frágil, a veces irritable, y dependiente de ella para todo. Pero más que eso, Elena se dio cuenta de lo que ella misma había perdido: su juventud, sus sueños y su propia identidad.
Con las manos temblorosas, Elena marcó el número de la clínica. Pidió información, casi susurrando, como si temiera que alguien la escuchara. Al colgar, sintió un peso extraño en el pecho. No sabía si era miedo, alivio o una mezcla de ambos. La decisión de contactar a la clínica marcó un antes y un después en la vida de Elena, pero no fue fácil. Apenas unos días después de aquella llamada, la enfermera encargada de la admisión visitó su casa para evaluar a Ángela. Mientras la mujer hacía preguntas sobre la salud de su madre y tomaba notas, Elena se sentía como si estuviera traicionando a alguien. Cuando la enfermera se marchó, Ángela, que no entendía del todo lo que ocurría, le preguntó con tono inocente: ¿por qué esa señora quería saber tantas cosas, hija? Elena tragó saliva y mintió. Solo estaba viendo cómo ayudarte a sentirte mejor, mamá. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mente estaba llena de dudas y culpas. Pero, a medida que pasaban los días, comenzó a compartir sus pensamientos con Rosa. Su tía, quien había pasado por algo similar, fue un faro de calma. No es egoísmo, Elena. Es amor propio. Tu madre estará bien, pero tú también necesitas estar bien. Sin embargo, no todos a su alrededor compartían esta perspectiva. Los vecinos, al enterarse de que Elena estaba considerando llevar a su madre a una clínica, comenzaron a susurrar: ¿después de todo lo que Ángela hizo por ella? ¡Qué desagradecida! Elena intentaba ignorarlos, pero sus palabras se clavaban como espinas. Peor aún, cuando mencionó la idea a su madre, Ángela reaccionó con tristeza y confusión. ¿Me quieres dejar sola, Elena? ¿Después de tantos años juntas? Ese comentario fue como una daga. Elena sintió que cada paso que daba hacia su libertad traía consigo una nueva cadena de culpa. Un día, mientras organizaba la ropa de su madre, encontró una caja de recuerdos que Ángela había guardado. Dentro había fotos de la familia, cartas de su esposo fallecido y un pequeño diario que Ángela había escrito en sus últimos años de lucidez. Entre las páginas, Elena encontró un mensaje que su madre había escrito para sí misma, como si alguna vez hubiera sabido que no recordaría su pasado. Espero que Elena sea feliz. Si algún día no puedo cuidarme sola, quiero que ella viva su vida. No quiero ser una carga para mi hija. Ella merece todo. Elena dejó caer el diario sobre sus piernas, incapaz de contener las lágrimas. Por primera vez, sintió que su madre, incluso en su deterioro, la apoyaba. Esa pequeña revelación le dio fuerzas para seguir adelante con su plan, aunque sabía que enfrentaría más desafíos. El día en que Elena llevó a su madre a la clínica, llegó más rápido de lo que imaginaba. La mañana era gris, y el aire cargaba una sensación de inevitabilidad. Elena había empacado las pertenencias más importantes de Ángela: su manta favorita, un álbum de fotos y el pequeño diario que había encontrado semanas atrás. En el camino, Ángela estaba inusualmente callada, mirando por la ventana con una expresión de melancolía. Elena, por otro lado, sentía cómo el peso de su decisión se hacía más insoportable a medida que se acercaban a su destino. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pensaba una y otra vez. Cuando llegaron, fueron recibidas por una amable enfermera que trató de hacer todo más llevadero. Sin embargo, mientras llevaban a Ángela a su nueva habitación, su madre se volvió hacia ella y, con una mezcla de tristeza y reproche, le dijo: ¿por qué me dejas aquí, Elena? Pensé que siempre estaríamos juntas. Esas palabras golpearon a Elena con una fuerza devastadora. Se sintió egoísta, ingrata, como si todo lo que había hecho hasta ese momento no fuera suficiente. Pero entonces recordó el diario, las palabras que su madre había escrito cuando todavía era capaz de decidir por sí misma. Sabía que su madre nunca quiso ser una carga, pero eso no hacía más fácil la separación. En la habitación, Elena ayudó a su madre a acomodarse y dejó los objetos personales en una pequeña mesa.
Antes de irse, le entregó el diario, esperando que, de alguna manera, pudiera reconfortarla. Con un nudo en la garganta, le besó la frente y se despidió. Cuando llegó a casa, el silencio era ensordecedor. Por primera vez en años, Elena estaba completamente sola. La rutina que había definido su vida hasta ese momento se desmoronó en un instante, dejándola con un vacío que no sabía cómo llenar. A pesar de lo difícil que había sido, Elena comenzó a experimentar algo nuevo: tiempo. Tiempo para ella misma, para dormir hasta tarde, para caminar sin rumbo por las calles del pueblo y para pensar en todo lo que había pospuesto durante tantos años. Unos días después, recibió una llamada de la clínica. Era la enfermera quien quería tranquilizarla. Su madre está adaptándose bien, Elena. Está tranquila y está recibiendo el cuidado que necesita. Incluso nos ha contado historias sobre usted, de cómo dejó todo por ella. Está orgullosa, aunque no lo diga. Esas palabras encendieron algo en Elena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía permitirse soñar de nuevo. Con el corazón un poco más ligero, Elena comenzó a dar pequeños pasos hacia una nueva vida. Su tía Rosa se convirtió en su guía durante este periodo, alentándola a redescubrir sus viejos intereses. Empieza con algo simple, Elena. ¿Qué siempre quisiste hacer? Elena recordó sus diseños de moda, los bocetos que había guardado por años en una caja bajo su cama. Una tarde, sacó el cuaderno polvoriento y empezó a redibujar algunos de sus modelos. Al principio, sus manos estaban temblorosas, pero con cada línea trazada, la confianza regresó. Rosa también le sugirió que se uniera a un pequeño taller de diseño en la ciudad más cercana. Elena dudó al principio, sintiéndose fuera de lugar entre estudiantes más jóvenes, pero a medida que asistía a las clases, comenzó a encontrar su ritmo. Redescubrió la emoción de crear, de ver cómo sus ideas cobraban vida en papel y tela. Un día, mientras trabajaba en un diseño inspirado en los paisajes de su pueblo, Elena recibió una llamada inesperada de la clínica. Su madre había tenido una recaída en su salud y estaba hospitalizada. El corazón de Elena se hundió. Se apresuró a ir al hospital, temiendo lo peor. Cuando llegó, encontró a Ángela acostada en una cama, débil pero consciente. Elena tomó su mano y, por un momento, sintió como si todo el progreso que había hecho se desmoronara. «Lo siento, mamá», le dijo entre lágrimas. «Siento haber tomado esa decisión, pero también siento que estoy empezando a vivir». Ángela, con voz suave, le respondió: «Hija, no te disculpes. Siempre supe que estabas sacrificando demasiado por mí. Quería que vivieras tu vida, pero nunca supe cómo decírtelo. Estoy orgullosa de ti, Elena». Ese momento fue un bálsamo para el alma de Elena. Se dio cuenta de que había actuado desde el amor, tanto al cuidar a su madre como al permitirse perseguir sus sueños. Poco después de que Ángela se recuperara, Elena se enfrentó al mundo con una renovada determinación. Decidió no solo seguir estudiando diseño, sino también abrir una pequeña tienda en su pueblo, vendiendo prendas inspiradas en su vida y en las mujeres que conocía. Su primera colección fue un éxito local, y aunque su tienda era pequeña, para Elena significaba un gran logro. Cada prenda llevaba consigo una historia, los sacrificios, las dudas y finalmente el renacimiento de su propia identidad. Elena seguía visitando a su madre en la clínica cada semana. Las conversaciones entre ambas eran más sinceras y profundas que nunca. Aunque los días de Ángela estaban contados, Elena sentía que había logrado honrar su amor sin perderse a sí misma en el proceso. Con el tiempo, Elena empezó a viajar, primero a ciudades cercanas para expandir su negocio y finalmente a París, cumpliendo su sueño más antiguo. Desde la cima de la Torre Eiffel, miró al horizonte y dejó escapar un suspiro. No era la vida que había imaginado cuando era joven, pero era su vida, y finalmente se sentía completa.
La historia de Elena es un viaje profundo hacia el autoconocimiento y la reconciliación. A lo largo de su vida, sacrificó sus sueños, su juventud y su identidad por el amor a su madre. Este sacrificio, aunque lleno de buenas intenciones, la dejó atrapada en una rutina que la despojó de la posibilidad de vivir su propia vida. La llegada de Rosa y la decisión de cuidar de sí misma, aunque dolorosas, marcaron el inicio de una transformación interna. La reflexión que podemos extraer de este relato es que, aunque el amor filial puede ser una de las fuerzas más poderosas y sacrificadas, nunca debemos perder de vista nuestra propia vida. El bienestar propio no es un acto egoísta, sino esencial para poder realmente dar amor a los demás. La historia de Elena nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces dejamos que el miedo al rechazo o a la culpa nos impida vivir nuestras pasiones y sueños? A veces, el verdadero amor no está en sacrificarnos por los demás, sino en equilibrar nuestras responsabilidades con la búsqueda de nuestra propia felicidad. Elena finalmente descubre que la vida no es una sucesión de sacrificios, sino una danza de amor propio y amor hacia los demás, donde ambos aspectos deben coexistir para ser realmente plenos.